Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Unas caras recuerdo, segunda ocasión que tengo el honor de estar en esta tribuna conversando con los interesados, quizás en despegarse un poco de la matriz. Vamos a hablar hoy de la prensa libre y capitalismo, y en Venezuela se le ha denominado la guerrilla comunicacional. Es un término que ha ocasionado escozor en muchas personas porque genera una aprehensión que definitivamente para algunos tiene un epíteto que lo vincula con la violencia, pero es que es él el que ve la violencia allí. En esta imagen que están viendo allí proyectada, pueden observar que aunque pareciera que es un arma de fuego, pues al final no es más que los elementos creadores que tiene el humano para hacerse sentir y para ser creador y para poder llevar la cultura y tener un elemento de resistencia cultural frente a la globalización que hoy nos arropa o que pretende mantenernos conectados a este sistema que se está cargando el planeta, que se está cargando a cualquier vestigio que nos permita poder heredarle a nuestras proles un mundo o un planeta, por lo menos como lo recibimos, para no decir que mejorarlo, pero por lo menos como lo recibimos. Es importante entender que estamos en una nueva sociedad. Es una sociedad que han llamado la sociedad de la información. Voy a hacer un poco de historia, quizás. Quisiera no ser tan enfático en esto, pero sí determinar cuáles son los elementos científicos que nos indican que la industrialización ahora se ha transformado en la sociedad de la información. El proceso de industrialización representa la transformación de las sociedades tradicionales basadas sobre todo en la producción agrícola. Cuando Marco Polo va a China y encuentra que aquellos eran capaces de no sembrar al voleo, sino de hacer unas líneas para obtener una mayor producción de su trabajo, descubren el arado, descubren la chícora, y ese es el elemento de trabajo. Esa es la revolución, la primera, la que conocemos con la revolución agrícola. Y en las sociedades estas luego se transforma a la industrialización, donde es la fábrica el elemento que perfila al humano y es el elemento socializador de los grupos etarios que allí se encuentran. Entonces se identifican tres revoluciones industriales, entre las que está la primera, que es el inicio, que es la aparición como tal; la segunda, que son los signos de madurez de la industrialización, que ya va con la organización de la línea del trabajo; y esta, al que algunos les han llamado el postmodernismo, que no estaba encajado en ningún concepto y que vagamente podría identificar la transición, es la que hoy denominamos como la sociedad de la información. Y en este cuadro vamos a ver algunos elementos que de manera científica nos permiten identificar cómo han sido los elementos que nos permiten entender la transformación. En primer caso, en el punto 1, la evolución demográfica. En la sociedad tradicional o en la agrícola la población era estancada, en la industrial era creciente y en esta es estable la población. La urbanización era muy escasa en la sociedad tradicional, abundante en la sociedad industrial, y es suburbana en la sociedad de la información. ¿Por qué suburbana? La gente se siente conectada a través del internet, quiere abandonar los centros de las ciudades para irse a las periferias, siente que vive mejor, siente que está dentro de lo que entiende que es la sociedad, pero no está dentro del casco de la ciudad. Luego la educación en la sociedad tradicional es minoritaria, en la industrial es generalizada, y en la sociedad de la información la especialización de cada una de las tendencias es fundamental para poder determinar el valor del hombre en cuanto a la producción laboral que él pueda desempeñar. El modelo familiar en la sociedad tradicional es extenso, en la sociedad industrial es nuclear y en la sociedad de la información es informalizado. La emancipación femenina en la sociedad tradicional era escasa, en la industrial creciente, mientras que en la sociedad informacional no me atrevería a decir que es total, pero sí hay avances significativos que van desde el reconocimiento, que pareciera que embarca mucho y no es todo, pero por lo menos podemos hablar de que la mujer ya puede votar, de que la mujer puede ejercer trabajos que en otras horas eran solo exclusivos para los hombres.
Hay cambios en la movilidad física, como lo decía, en la sociedad tradicional es poca, es creciente en la sociedad industrial, mientras que es muy grande en la sociedad de la información. A ver si lo veo aquí mejor. Vamos a pasar a la racionalización. La racionalidad en la sociedad tradicional es poco valorada, en la industrial es valorada, y en la información, en la sociedad de la información es supuesta. Bueno, este cuadro yo se lo puedo dejar, después lo pueden ver con mayor calma, pero aquí están definitivamente los argumentos que nos indican por qué ya estamos en una sociedad, en una nueva era, en la sociedad de la información. Aquí vemos cómo es el proceso de la educación en cada uno también de los espacios que podríamos definir en los que la sociedad ha tenido etapas. En la educación, la extensión, que es el acompañamiento que hacen los profesores en el campo laboral, en la sociedad tradicional es muy poca, en la sociedad industrial ya se siente que es creciente, mientras que en la información es obligatorio y es universal de alguna manera el acompañamiento. También se los dejaré para que lo vean. Esto nos indica a nosotros que ya debemos avanzar y entender que estamos en el terreno de la guerra, de lo que le han llamado la guerra de la cuarta generación. La guerra de cuarta generación no se crea en los últimos 2, 4, 5 años, tiene más de 50 años sembrando granadas, sembrando íconos, sembrando sombras, sembrando sonidos, sembrando colores en cada uno de nosotros, y más o menos todos obedecemos a un imaginario colectivo de algunas de estos formas de dominación, entendiendo que, por ejemplo, el sonido que simula una clave Morse que se repite constantemente como el tin, tininín, 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 para cada uno de nosotros significa que es una información importante. ¿En qué momento todos nos enteramos que este sonido que simulaba la clave Morse nos iba a indicar a nosotros que era una información? Entonces, así como obedecemos a que conocemos, hay otros códigos a los cuales ni siquiera sabemos cómo vamos a obedecer, hay íconos que no reconocemos tampoco cómo vamos a obedecer, y es allí donde debemos estar nosotros entonces atentos para poder hacer el desmontaje comunicacional, que es lo que vamos a hablar más adelante. La estrategia comunicacional debe reorganizarse para enfrentar la batalla de cuarta generación. La inmediatez es una de las exigencias cada vez más necesarias. La inmediatez en los medios va desde incluso la conjunción de las acciones, en este caso por supuesto de los verbos. No podríamos hablar de inmediatez conjugando en pasado como hace la prensa escrita, sino que ya cada vez vamos todos uniéndonos hacia la conjunción en presente perfecto, que nos indica, aún cuando estemos leyendo o estemos enterándonos de la información tiempo después, pareciera que está ocurriendo en el momento que lo estamos leyendo, porque está conjugada para que sea así. La planificación comunicacional en lo previsible debe preceder el hecho político, incluso ponderarse a la planificación social y económica. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si un gobierno va a ser un puente, por ejemplo, hace un estudio de impacto económico, hace un estudio de impacto ambiental, también hace un estudio de impacto social, cuando son las personas que van a pasar por ese puente, pero ahora también es necesario hacer un estudio del impacto mediático, del impacto comunicacional que se pueda generar para que esa obra, o en todo caso, ese bienestar para la comunidad pueda entenderse como tal. Es importante también, para poder entender esta sociedad de la información, que debemos separar dos elementos: la opinión pública de la opinión publicada. La opinión pública es el juicio de los asuntos de interés colectivo más o menos generalizados en la población. La opinión pública es la más alta dimensión del poder político. Un sistema político participativo y protagónico exige un constante conocimiento de lo que opina la ciudadanía, mientras que la opinión publicada es la infantería ideológica del capitalismo, ejerce presiones sociales para delimitar la cultura global y el imaginario contemporáneo. Lo que nosotros escuchamos, vemos, percibimos y encontramos diariamente en cada uno de los medios de comunicación son los que van a perfilar y van a definir nuestro imaginario. Ni siquiera vamos a poder ser capaces de soñar cosas más allá de lo que no hemos podido ver en cada uno de estos medios, lo que delimita definitivamente el accionar del pensamiento, encajonándolo en lo que solo conocemos. La opinión publicada es la principal tribuna de la burguesía y el discurso imperialista, y además oculta los devastadores efectos del sistema.
Soporta la percepción exitosa del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial es que un gobierno de derecha deba transferir el poder a otro gobierno de derecha. Cuando un gobierno de derecha transfiere a un gobierno que es socialista, que es de izquierda o que es progresista, entonces se entiende inmediatamente que hay una ruptura de este nuevo orden mundial que queda impuesto después de la Segunda Guerra Mundial. La opinión publicada falsifica la realidad, fabrica noticias para presionar gobiernos y es controlada por los carteles mediáticos que trafican con el derecho a estar informado de los pueblos. Las coincidencias de las opiniones publicadas con la realidad no son equivalentes a la preocupación colectiva. Puede que en algún momento la opinión pública y la opinión publicada coincidan, pero sus intereses jamás serán los mismos. Por eso es que nosotros debemos entonces avanzar hacia la guerrilla comunicacional. Cuando el Che junto a Fidel Castro se fueron a las montañas de Cuba, cuando los vietnamitas decidieron enfrentar al invasor imperialista, cuando nuestras comunidades indígenas originarias decidieron resistir orgánicamente la agresión imperial europea, en todos esos eventos se organizaron guerrillas. ¿Por qué la guerrilla? Porque sencillamente no disponían de una maquinaria, una industria, no contaban con un ejército organizado para enfrentar al invasor, al asesino, al impostor de culturas, al falso redentor y al explotador. Entonces, la guerrilla comunicacional es una respuesta asimétrica a una guerra formal. En los últimos años las estrategias de dominación cada vez son más sofisticadas y en lugar de emplear ejércitos armados, censura y persecuciones, el control de las masas, censura y persecuciones, el control de las masas, que es la opinión pública, se mantienen en ejército en forma de un gran show televisivo, en forma de un montaje que falsifica la realidad para generar percepciones que no son propiamente las que están en sintonía con lo que está ocurriendo en el entorno. La impostura y el engaño reemplazan a la prohibición y a la amenaza como estrategia de imposición en todo lo que debemos y queremos hacer. Hay un elemento fundamental en esta sociedad de la información y son las tecnologías. Las tecnologías han modificado el entorno mucho más rápido de lo que el hombre ha podido adaptarse. Han modificado los medios de producción, la movilidad social, la educación, la comunicación cada vez es más mediada y la comunicación, mientras más mediada es más deshumanizante y más deshumanizadora. ¿No les ha pasado a ustedes que han terminado hablando con un número de teléfono, marque el 4, marque el 8, marque el 6, marque el 3 y usted no está hablando con nadie y no hay comunicación? ¿Y por qué no hay comunicación? Porque en este caso el receptor no entra en sintonía con el emisor, no hay rapport y entonces el estímulo que usted está emitiendo no tiene ningún significante en nada. Entonces allí no hay un proceso de comunicación porque no hay retroalimentación del mensaje. Esto ha generado y genera trastornos en la percepción, incluso de la misma inmediatez. Somos capaces de creer que la felicidad es un elemento inmediato, somos capaces de enjuiciar a alguien de manera déspota, implacable en cualquier minuto porque nuestras condiciones de pensamiento están sujetas a unos patrones que son impuestos y que realmente muchas veces no obedecen a la realidad. Otro de los elementos que ha sido víctima de la alienación también es el lenguaje, como por ejemplo han tenido la cachaza de llamar al Twitter, al Facebook y a todas esas redes sociales. Si eso es una red social, entonces ¿qué será un consejo comunal? Si eso es una red social, entonces ¿qué es una asociación de vecinos o un club de amigos? Eso es una red virtual, pero nos hacen creer que somos partícipes de una sociedad estando sentados frente a un ordenador. Otra de las características también de estos trastornos de las tecnologías en la humanidad tiene que ver con la creación, por ejemplo, de nuevos verbos. No sé si ustedes recuerdan a Cantinflas, que se hizo famoso derivando verbos o derivando adjetivos en verbos. Bueno, hoy lo hacemos de una manera alegre y agarras un sustantivo que es fax, que es el nombre de un objeto y dice vamos a faxear, vamos a chatear, vamos a convertir todos los adjetivos en verbo y la Real Academia no dice nada porque es parte del negocio también. Entonces hoy cada día estamos más cantinfléricos todos,
¿no? Porque utilizamos cada vez más las presiones que nos genera a nosotros la comunicación para ni siquiera darnos cuenta que estamos diciendo palabras, frases y que intentamos generar significantes que realmente no tienen ningún asidero lógico. Otro de los trastornos que ha podido generar también la tecnología van desde el estrés digital, la profundización de la brecha del conocimiento, de la brecha tecnológica. En los aspectos físicos también hay trastornos como neuritis, tendinitis, de la gente no tener condiciones para estar todo el día sentado frente a un computador moviendo un mouse. Y más allá de eso, que quizás es lo peor de todo, es que la gente cree que está participando en una acción social y está desmovilizado detrás de un computador. Hoy nos han hecho creer que Túnez y que Egipto y que incluso Bolivia fue gracias a que 3 o 4 se sentaron a chatear y a enviarse 6 o 8 o 10 mensajes de texto, pero no dicen que la realidad es que hay hambre, de que hay desigualdad, de que hay opresión, de que no existe realmente un sistema que sea garante de la felicidad de la mayoría, sino que argumenta que fue a través de estas redes sociales que se pudo derrocar a estos regímenes que, a bien de cuenta, ya no le convenían a muchos. Y es que no se trata de un neoludismo, ni de un miedo a que las tecnologías puedan llegar a solventar algunas de las deficiencias humanas, o que las tecnologías puedan aligerarnos la vida, ¿no? Como en otra época los hindúes salieron a destruir los telares porque iban a acabar con el trabajo. No se trata de eso. Se trata de que, como les decía, la comunicación mediada es deshumanizante y deshumanizadora, y que los elementos que realmente son los que son muestra de la cultura del hombre, el libro, la pintura, la música, pues ya no son parte de nada. Los libros permanecen tristes en las bibliotecas, los mismos que en los parques también, porque los niños creen que están jugando o haciendo algún deporte detrás de un mando de un PlayStation. O los instrumentos ya no tienen quien los toque tampoco, porque están ellos intentando escuchar una música del otro lado del mundo que a lo mejor nunca van a entender y que ni siquiera tiene los tonos que ellos están acostumbrados a escuchar. La guerrilla comunicacional, como les decía entonces, es la respuesta asimétrica a las estrategias de la dominación impuesta por la burguesía y sus medios de comunicación. Es la resistencia cultural de los que han decidido ser libres. Nace de la necesidad de obtener información de primera mano, de personas que han presenciado vívidamente eventos de relevancia política o simplemente quieren traer a la luz eventos que los grandes medios no cubren, acontecimientos que el Sistema Nacional de Medios Mundial deliberadamente ignora, o simplemente hacer que la voz de los desposeídos sea escuchada por más pequeña que sea. La guerrilla comunicacional en Venezuela se ha implementado en la currícula de estudio de primaria. Los jóvenes ven cátedras donde, con ejemplos enfáticos y definitivos de nuestra proximidad comunicacional, vemos cómo se hacen falsificaciones de la realidad, como ocurrió en abril del año 2002, cuando se generó un gran set en toda Caracas. Convirtieron a Caracas en todo un gran set de televisión, para no saber cómo estaba ubicado en el sitio justo donde estaban disparando aquellos contra otros. Ese día se movilizaron en Caracas, aunque ustedes lo crean, 57 antenas de transmisión de televisión móvil. Entonces díganme ustedes si no sabían ellos que iba a ocurrir algo. Hace unos pocos días también, con algo que querían hacer en Venezuela, con unos jóvenes que estaban en huelga porque pretendían que copiar la rebelión que se estaba dando en el norte de África y todo lo demás. Bueno, primero eso es imposible, porque nosotros en Venezuela estamos en rebelión desde el año de 1989. En el año de 1989, cuando estaba cayendo el muro de Berlín y cuando los japoneses se levantaban con el fin de la historia, con la sobreexposición del capitalismo, que para mí es lo peor que le ha podido pasar, porque si no había más a quien echarles la culpa, pues ellos iban a ser los culpables de todo, y eso es lo que hoy están padeciendo también.
En el 89, que fue la última rebelión que se dio en aquel lado del mundo, la gente, el pueblo venezolano se paró contra el sistema que lo oprimía y dijo: no lo aguantamos más, no aguantamos más la opresión. Y como dice la Biblia, Dios aprieta pero no ahorca, ya ahorcó. La gente no tenía con qué coger la guagua e irse a trabajar, y decidieron todos, pues entonces, buscar de una manera, si se quiere, desesperada, a lo mejor equivocada para el momento, y que justificó lo injustificable, que era que Carlos Andrés Pérez, quien hace poco murió, un expresidente fatídico que tuvo nuestra patria, pues disparara los fusiles contra el pueblo. Esto fue en el año de 1989. Luego, en el año 2002, que se da la primera rebelión del siglo XXI, por condiciones diferentes, el pueblo también sale, pero en esta oportunidad no sale a sacar y a justificar que sea acribillado, sino que sale a buscar la institucionalidad, sale a buscar a su presidente, que es Hugo Chávez Frías. Y ocurre lo que nadie pensaba: después de que habían convertido a Caracas en el gran show que se presentó en el mundo, con estas 57 antenas que se levantaron para falsificar lo que estaba ocurriendo allá, el pueblo salió a buscar al presidente y no, como en otra hora, a saquear, que fue lo que pasó en el año de 1989. Ha otorgado de manera directa e indirecta un avance en cuanto a la politización del pueblo. Fíjense ustedes que en el año de 1989 el desempleo no llegó al 20%. Y sabemos de pueblos en este momento que el desempleo está por encima del 30%, y es que no ves ni siquiera una pancarta en la calle preguntando que por qué no hay trabajo. Y eso habla del nivel de despolitización, que es lo peor que le puede pasar a un pueblo. El no saberse capaz de protestar y de pedir lo que le corresponde, el no saberse capaz de salir a exigir lo que es de él. Eso ha sido un detonante para toda la América, junto a Cuba, quien ha sido también, obviamente, el pueblo que ha mantenido la dignidad de América. La reserva moral de América está en Cuba. Y también tocó difícil, ¿no? Ya dicen muchos: está bien, asumimos el papel de la historia, y muchos cubanos, compañeros cubanos, aguardamos con gallardía lo que pasó, pero ya está bien. Ya deben venir otros momentos, y pareciera que es así. Pareciera que Cuba está entrando también en un proceso de socialización, donde las exigencias colectivas son de una manera más directa con el gobierno. Son otras condiciones también. Entonces, en esta guerrilla comunicacional, como les decía, los jóvenes conscientes y luchadores deben ubicarse en la trinchera del pueblo, no en la de las empresas burguesas de la comunicación, ni tampoco sumarse al cerco mediático oficial que silencia o criminaliza las luchas justas de nuestros pueblos. Es fundamental que estos pueblos, que muchas veces no son tan jóvenes, porque su media de población está por encima de los 50 años, y que no tienen una naturaleza inconforme tal cual es la de la juventud, deben en toda medida y en la conciencia propia que le corresponda, ubicarse en el inconformismo, ubicarse en la crítica, ubicarse en el no soportar el orden mundial, en no permanecer de brazos cerrados viendo el partido de fútbol mientras aquellos siguen pendientes de que el capitalismo siga siendo el sistema regente, el sistema que siga siendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Pues no sé si abrimos ahora una ronda de preguntas y vamos conversando. Te voy a decir una cosa sobre la criminalización del sistema capitalista. Sobre todo es marginar al individuo que está directamente luchando en la calle, ¿no? Con calumnia, usan las realidades más bajas, con los medios de comunicación utilizan más los medios de comunicación para eso, para criminalizarlo, ¿entiendes? Con las redes esas invisibles van cogiendo cómplices que a lo mejor actúan al lado tuyo, pero claro, ya tú los ves venir, ¿no? Ya con
con momentos, con acciones, ya los notas tú, que están preparados, se meten como topos, ¿no? Sí. Entonces eso desestabiliza un movimiento, aunque creas que no, como topo. Y debería haber gente preparada en la cuestión esta, ¿no? De estas redes invisibles en los movimientos sociales para, yo qué sé, de tratar, no con violencia, sino con inteligencia para descubrir a estos individuos, porque esos individuos los he tratado yo en mis propias carnes, ¿me entiendes? ¿Sabe cómo los he descubierto yo? En una acción que te hace una acción mala y no tienen la capacidad de enfrentarse después al problema cuando viene la actuación policial, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde ves tú que ya... Sí, fíjate, en este caso... Estoy haciendo una valoración que lo sufrí en mi propia carne, ¿me entiendes? Entonces tú ves ahí que el pueblo, por lo menos este pueblo no está preparado para una acción de movimiento social. Hay algunos chicos que sí, ¿no? Yo he tratado mucho, pero para la acción directa, como dices tú, en la calle, en la lucha, y es pacífica, la lucha pacífica llamo yo, ¿no? Pero es a la vez activa y provocativa, ¿no? Porque pones tú una pancarta o una proclama que está señalando el bandidaje que hay, porque tiene que señalar, eso es una provocación pública, una denuncia pública, que es para mí la verdadera, ¿no? Y que no se sabe después enfrentar al problema judicial que tenemos aquí, colonial, y al policial, ¿me entiendes? Yo creo que es falta de base, porque yo no me he criado en la universidad, pero he tenido una información y una madurez de los libros, ¿me entiendes? Que es lo que vale, la cultura integral del libro. Porque venían los barcos cubanos aquí, que venían con bibliotecas comerciales, y todo el mundo iba al muelle, no, azúcar y tal, y yo llegaba y le decía al marinero, ¿qué quiere, amigo? Y ¿tienes libros ahí? Se quedaban niños, libros. Y dice, yo lo que quiero son libros de José Martí, el Che Guevara o algo que aprendan. Se quedaban sorprendidos, ahí ven para acá. Y me daban libros de la biblioteca, se quedaban sorprendidos. Entonces era como un amigo para ellos. Dice, coño, pues tú tal. Y entonces iba aprendiendo y aprendiendo. Y va creciendo el ser humano porque va creando. ¿Entiendes? Fíjate, en las sociedades tradicionales las revoluciones se daban por ciclos, por cierres de ciclos. En la sociedad industrial las revoluciones se dan armadas, pero en la sociedad de la información las revoluciones se dan por la vía democrática pacífica, por la resistencia. Algo que debemos tener claro para avanzar en un proceso revolucionario soportable en el tiempo y en este orden en el que tenemos, porque no podemos desentender o hacernos la vista gorda del contexto mundial. No podemos terminar pareciéndonos a los que más odiamos. La violencia siempre tendrá como consecuencia violencia. Eso no quiere decir que seamos eunucos, que no seamos capaces de decir lo que sentimos y que no seamos capaces también de expresar lo que debemos expresar. Pero sí tener claro que expresarse a través de la violencia lo que va a generar es que tú seas víctima de más violencia. Claro, después dice, mira el violento. Exacto. Entonces lo que es que tener una percepción clara de que toda acción social que se haga con grupos humanos debe tener un saldo político electoral. Aquí están también algunos de los detalles. No podemos separar la acción social del saldo político electoral para por la vía electoral poder instaurar el gobierno como lo hemos hecho por ejemplo en el caso de Venezuela. Vamos a ver qué dice la señora que no está de acuerdo. Ah, bueno. Cuénteme a ver por qué. Porque estamos en una colonia y tenemos las mentes, nos han metido el sistema tan profundamente en el cuerpo que no somos capaces de salir de ahí. Porque hoy aquí tenía que haber gente que está por la descolonización de esta tierra, tendría que estar esto lleno. Más que nada, para animarnos unos a los otros. Claro. Para animarnos. Y mira. Sí, pero al final también todos somos colonias del capitalismo. Sí. Sí, incluso en... Pero yo no estoy Ah, bueno. No, ¿sabes lo que pasa? Que todos los que entran con partidos nacionalistas a veces los compra el sistema, ¿no? Trabaja las redes invisibles ahí, la policía que está ahí metida, pero que hay que ser valiente dentro de las instituciones. Sí, claro. Y empezar lo que quiere. Y más con la ley electoral que tiene Canarias que no sirve.
hubo una chica que estuvo en Lanzarote, en la alcaldía, fue tan grande las presiones, claro, y después de fuera no hay ayuda tampoco. Claro. Es tremendo. Sí. Pero es lo que dices tú, hay una colonización económica mundial, no es una globalización, una colonización económica. Sí. De todos los factores mundiales. Fíjese, lo que usted me está diciendo y en referencia a cómo lo podremos ver nosotros, es que toda actividad que se realice desde un punto de vista social tiene que tener un dividendo político electoral, no solamente político, electoral. Y para tener un dividendo electoral debemos tener una agrupación política, un partido político. Aún con el desprecio que nosotros podamos tener con los partidos políticos. En Venezuela llegó un momento que era preferible tener un hijo ladrón que tener un hijo político. Entonces, este sí es político. No sé si ustedes han escuchado esa expresión. Pero era parte del mismo sistema de alienación que nos hace a nosotros separarnos del sistema formal que existe. No hay posibilidades, no existen posibilidades. Según nos explica a nosotros nuestro líder Hugo Rafael Chávez Frías, de mantener una revolución, de que una revolución sea estable por vía de la violencia. Eso no quiere decir que nuestra revolución es pacífica, pero está armada para defenderse también, ¿no? Porque ya hemos llegado a un estatus donde de alguna manera nosotros ya tenemos 10 años en el poder y ya hemos avanzado en algunos de los segmentos, hemos estabilizado, pero para nosotros ahora no existe una vía, no hay un planteamiento que tenga que ver con las armas ni con la violencia. Cuéntame. Porque tú planteabas que muchas veces los medios falsean la realidad, y yo quería preguntar si también no es posible que no solo la falseen, sino que incluso son capaces de crear su propia realidad, que es una realidad completamente diferente, no falsear la que hay, sino crear directamente una nueva. Sí, claro, obviamente. Eso tiene que ver, como comenzábamos al principio, con que tu imaginario está definido por los elementos que has visto durante todo el tiempo por la llamada comunicación de masas. Yo me niego a llamarle comunicación de masas porque para mí es un insulto a los pueblos llamarlos masas. Podríamos quizás, para hacer el término un poco más elegante, llamarle comunicación colectiva, aun cuando estaríamos poniéndole un poquito de edulcorante a lo que realmente está ocurriendo allí. Por eso no entender a la comunicación de masas, aun cuando es y está. No solo es que son capaces de falsificar la realidad, sino que son capaces de fabricar noticias e informaciones para presionar a los gobiernos y para presionar a los pueblos de esos gobiernos. Hay cualquier cantidad de ejemplos que nosotros podíamos citar para entender cualquier falsificación, pero de las más próximas es lo que ha ocurrido cuando le alegan o le argumentan a las redes sociales, al Twitter, al Facebook y eso, que han sido el detonante de las rebeliones en el norte de África, ¿no? Y obvian entonces lo que realmente estaba ocurriendo allí, que en definitiva es la desigualdad, que es el germen fundamental de cualquier rebelión y de cualquier proceso de ruptura de lo que se entiende como el orden establecido. Yo te quería preguntar, Ángel, por ejemplo, ya no solo estamos hablando de que los medios convencionales, entre comillas, ¿no?, manipulan y tal, sino también podemos hablar, y yo creo que en el caso de Venezuela lo tiene muy claro, de ONG, de gente que muchos van por esas redes sociales que, digamos, están pagados directamente para desinformar, engañar y tal, y son, digamos, una especie que está proliferando en muchos países. Claro. Pero es que los medios de comunicación de estos mal llamados de masa son las columnas que soportan el capitalismo, son los que maquillan la realidad, son los que generan la percepción equívoca de que aún cuando tú choques con una pared porque te das cuenta de que porque no te alcanza la mensualidad o porque ves imposible pagar tu hipoteca, porque han hipotecado, no es que esté hipotecada tu casa, está hipotecada tu capacidad de trabajo, está hipotecada tu vida por 20 años que debes entregar, y te hacen creer que eso es tuyo, y te hablan de la propiedad, y te hablan del derecho, que al final, ¿qué es el derecho? O la libertad, en el caso, por ejemplo, de Cuba, la libertad de poder comprar Nike, Adidas y Levi's, esa es la libertad. La libertad de poder comprar sus marcas que son impuestas a través de los medios de comunicación, que al final
es el soporte de todo aquello que es el capitalismo, ¿no? Que es el plusvalor, que es un sistema de enriquecimiento constante e infinito en un mundo finito. No cuadra la ecuación. En algún momento se va a acabar el mundo porque estamos generando un crecimiento constante. Y somos tan hipócritas como es la ONU, como lo son todas estas organizaciones mundiales, que cuando hay un proceso de recesión, y es decir, que ni creciste ni decreciste, entonces hay una alarma. Hoy no entiendes que, oye, estuviste por lo menos un año en armonía con el sistema. Hay una estabilidad. No, el capitalismo te obliga a la destrucción y al mayor crecimiento, al crecimiento constante. Lo más triste es que muchos de ellos lo creen, que eso es así, que sí van a seguir creciendo. Lo creen. Sí, sí, claro. Lo creen. Si no, no. Porque son víctimas también de toda la mediatización. Porque son compañeros nuestros y siempre están con la mentalidad capitalista. Yo estudio, me pongo aquí, gano tanto, me pongo tanto, y no cambia, no hay más. Difícil, muy difícil que puedan darse cuenta de que Omar que lo explique, al rato vuelvo a calentar la misma. Sí. Ahora, fíjense ustedes... Eso lo explica, ese no, mira, esto así. Sí, lo entiendo perfectamente. A los días ya está, es más capitalista que el otro. Otra vez ha cambiado y lo que pasa aquí. Sí. Claro, es el medio ambiente, claro, y falta de... O si queda uno masticando el seco a veces. Sí. Sí, ya lo que mastica es el seco. Ajá. Bueno, pues ya para ir finalizando, fíjense ustedes en el caso. ¿De charla te queda algo o ya preguntas? No, sí, vamos con las preguntas ya. O sea, no te queda ya de charla. No, está bien. Vale. Bien. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, el caso en el nuestro, el venezolano, que es un motivo de reflexión constante. Nosotros estamos planteando un sistema de transformación de la humanidad basado en el petróleo, que no es más que la quema de hidrocarburos, que al final también redunda en la destrucción, que es lo mismo, ¿no? Pero no tenemos otro elemento como avanzar en este momento, porque tendríamos que, estamos utilizando el sistema y penetrando como caballo de Troya para después emerger con el cambio que nosotros queremos. Pero es que no pudiéramos llegar por arriba, no podríamos llegar con las armas, no podríamos llegar de otra forma, sino no podría ser soportable en el tiempo también ningún proceso revolucionario. Y ayudan a otros países que están en la misma línea, ¿me entiendes? Con el petróleo, nada. Claro, eso obedece también a que nosotros no podemos plantear una isla socialista en un mar capitalista, porque en algún momento también vamos a fracasar, y también es el internacionalismo de los cuales han hablado muchos otros. La solidaridad, aunque pareciera un término idealista, porque no la puedes tocar, porque no puedes percibirla como tal, la solidaridad viene a revertir uno de los efectos más negativos que ha tenido el capitalismo, que es el individualismo, el egoísmo del humano. En otrora, en el pasado, 7 u 8 humanos se reunían para matar un mamut. Hoy uno solo quiere matar una manada de mamuts. Entonces eso nos da como respuesta que los problemas complejos necesitan soluciones en consenso, no soluciones aisladas tipo Pablo Coelho, que ha hecho el daño terrible a la humanidad, diciéndole que exacto, eres el único, el centro del sistema solar, no importa si te pisas a ti mismo, tú debes subir, y nunca te dicen que mires al lado a buscar a tu vecino, porque deben salir en equipo a buscar. Entonces la unidad y el encuentro. Dime, Gary. Por cierto, que Obama lo creo como uno de los referentes de la cultura brasileña, ese señor, a Pablo Coelho. Bueno, porque es porque soporta el sistema capitalista, ¿no? Y se ha convertido en literatura de buhonero. No sé si ustedes entienden el término de buhonero. Vas en cualquier lado y te venden 6 libros de Pablo Coelho, y de paso tienes que pagar esa basura, que es lo peor, ¿no? Te venden 6 libros de Pablo Coelho, el 1, el 2, el 3. Primero, no sé si realmente Pablo Coelho al final terminará siendo como Bin Laden, si existe o no, si tiene la capacidad de escribir todos esos libros o no. Pero definitivamente han marcado de una manera trascendental y fundamental el pensamiento de muchos de los jóvenes de esta era, que les hacen creer que ir a la universidad, graduarse, y que como si la universidad fueran las paredes y como si las instituciones fueran las sillas y las mesas, dejando a un lado lo que realmente es importante, que es el hombre.
pasó en Burkina Faso, ¿te acuerdas? Hizo unas reformas tremendas en 4 años. Acabaron con él porque quería la unificación toda de África. Así. Eso fue una cosa tremenda. Claro. Acabó con las cosas tribales, hizo unas reformas terribles. Bueno, porque también es además de la alineación de los términos, que es parte también de la comunicación. La comunicación es el elemento socializador por excelencia del hombre. No podríamos hablar de capitalismo, no podríamos hablar de socialismo, no podríamos hablar de nada absolutamente si no tenemos la comunicación como ente socializador natural. ¿Podrías contarnos un poco sobre el caso concreto de Venezuela? Por ejemplo, la función de Globovisión. Sí. Y bueno, el caso reciente ahora de la huelga de hambre, comiendo cachitos, ¿no? Sí. Bueno, pero es que no podemos esperar más de ellos son así. Mira, por ejemplo, eso, Globovisión, en todo el entramado en Venezuela, ¿qué papel juega? ¿Quiénes son sus acreedores? Sí. Bueno, Globovisión, realmente los dueños de Globovisión son parte de la élite caraqueña, de aquellos que ellos mismos se hicieron llamar los amos del valle, junto con una casta política de la peor calaña, que al final de cuentas lo que ha hecho es beberle los reales a los yanquis, porque no han podido tumbar a Chávez. Le quitan plata y le quitan plata a los gringos y le quitan plata a todos los países supuestamente desarrollados para tumbar al presidente Chávez, y no lo hacen. Es que ni siquiera ellos pretenden hacerlo sentados en un set de televisión conversando a través de Globovisión, pero no son capaces de ir a una comunidad, primero porque no son aceptados, y segundo porque ellos no se van a juntar con esa gente, ¿no? Y Globovisión, que es el pueblo tiene más dignidad que aquí, y le dan enseguida, van a sentarse comiendo. Es que los pueblos, hay momentos neurálgicos en las historias donde los pueblos superan a los políticos, y es allí donde los grupos conscientes, los que han logrado despegarse de la matriz, deberían aprovechar esos espacios. Y vuelvo a insistir con esto: toda actividad social debe tener rentabilidad política electoral, político-electoral, para poder, en el momento oportuno, si es que es necesario, o antes si es necesario, como era uno de los eslogans que usamos una vez en Venezuela, pues poder ir a las urnas. Ahora hay que entender, y la señora dice que bueno, que el sistema electoral aquí es perverso, el que tenemos en Venezuela también, pero si hay un despertar colectivo que va en la socialización del verbo, por muy chungo y por muy amañado que esté, aun cuando los que nunca han ganado sean los electos representantes, no podrán ir contra la mayoría, no podrán ir contra la mayoría. Es que la Constitución española, el artículo, el derecho de autodeterminación del pueblo no lo tiene ahí. Y para partidos como de corte independentista, para meterse ahí, han tenido que no firmar meterse ahí para decir que de entrada que ellos no van por el derecho de autodeterminación, ¿entiendes? Pero después en la propaganda pone que son patriotas, independentistas, no los dejan apuntarse si van como independentistas, ¿me entiendes? Sí, lo entiendo. En las instituciones. Y ese es el problema, pues, diga la verdad. Por lo menos lo dijo, concesiones del movimiento patriótico, pero nosotros para meternos tuvimos que desechar el derecho de autodeterminación porque si no, no nos dejaban entrar. Y ahora el tipo en las elecciones, ahora la propaganda dice, no, somos independentistas, vamos a luchar por eso. Ahora, que dentro pida, si está la masa revuelta un día, la independencia en Naciones Unidas o en la Unión Europea, lo que sea, no sé, pero tendría que ser muy valiente para eso. Bueno, yo, mira, de verdad, ustedes tienen que entender que hay cosas que yo... En la Constitución española está eso. Claro. La ley electoral que hay en Canarias, en otra visión. Claro. la ley electoral que hay en Canarias no la hay en ningún lugar del planeta. Esto es una colonia, claro, esto mirándolo bien. La primera colonia. Aunque tú digas que en Venezuela es Mediterráneo. Fue la primera colonia de España y es la última. Bueno, vamos por favor a centrarnos en la temática de la charla. Sí. Claro. Pues bueno, no, como habla de elecciones,
Por eso lo dije. Ya, pero que... No, Claro, no, pero es que estoy hablando de que el elemento socializador del mensaje debe tener un dividendo político electoral, más allá de la ley, de cómo se esté dando la ley, de si la autodeterminación, que yo eso ahora, es un asunto muy interno de los... Hablando yo de esto de la huelga de hambre, para mí una huelga de hambre o vence o muere, como hacía Mahatma Gandhi. Esto es una payasada de estos tíos que están ahí en Venezuela, haciendo el paripé del capitalismo. Es que son mecanismos copiados. Claro. Mecanismos copiados que en otras obras han funcionado o que ellos creen que pueden funcionar, pero que son show. Moral para eso. Son show. Y aquí podríamos reflexionar un poco también, que tendría que ver con el lenguaje, ¿no? Y es cuando te han dicho, no, que está mejor preparado o está peor preparado. ¿Qué es en este momento estar mejor preparado? Haber pasado a lo mejor 20 años en una universidad y conocerse todos los libros de Marx de pies a cabeza, o estar preparado para el hecatombe, acostumbrado a andar descalzo, sin comer y sin camisa. ¿Quién está mejor preparado y para qué se está mejor preparado? Entonces, bueno, es de allí importante compararlo con estos jóvenes. Estos jóvenes son de los que se paran cuando está Globovisión con el móvil detrás de la cámara saludando. Ay, mamá, ya salieron en la televisión y ellos tienen su sueño, está cumplido. Pero cuando les pega mucho el sol, oye, mamá, por favor, me voy a buscar porque esto está haciendo mucho sol, que los hemos grabado, como los hemos grabado comiendo cachitos cuando estaban haciendo supuestamente una huelga de hambre y el otro tuvo la cachaza de coserse la mitad de la boca, ¿no? Pero que a lo mejor también, si tú te pones a ver, ¿tendrán estos jóvenes la capacidad y el raciocinio de entender lo que están haciendo? ¿Lo hacen de manera convencida? O a lo mejor también son elementos del ajedrez de que los obliga a hacer creer, sí, bien pagados, o bien entretenidos en todo caso, ¿sí? Porque otro de los elementos que también ha sido pernicioso en la comunicación es el entretenimiento. A nosotros nos han vendido no el ocio creador, que sí es el espacio, si se quiere, de mayor expresión humana que pueda tener el hombre, cuando tiene tiempo para el ocio. Cuando en la primera sociedad tradicional comienzan a darse los excedentes de alimentos, porque ya no eran necesario que todos los hombres estuvieran en el campo trabajando para poder subsistir, entonces ya comienza el hombre a ser hombre, tiene resuelto el alimento, el techo y el vestido, entonces puede comenzar a crear, puede comenzar a hacer su cultura, a plasmarla y a darle consecución al conocimiento, primero de manera oral y hasta que Gutenberg inventa la imprenta y ya se masifica el conocimiento de esa forma. Y tú lo piensas, por ejemplo, a la hora de... O sea, está claro que cualquier acción social tiene que tener una rentabilidad política, pero necesariamente electoral, o puede tener a lo mejor una rentabilidad política social. De decir que, digamos que esta comunidad pues te apoya, este barrio te apoya, y digamos que eres capaz de coordinar acciones con ellos, porque has demostrado que ustedes han dado su confianza. Y yo creo que cuando un sistema a lo mejor te resulta incapaz de trabajar en él, porque ni siquiera estás a lo mejor en un estado soberano, por lo menos de manera formal, o las propias instituciones te prohíben hacer de una manera. Está claro que sí, si tienes mayoría, está claro que los votos los jueces son mayoría, pero hay otros mecanismos, aun teniendo mayoría, para bloquearte. Y yo por lo menos pienso que es más valioso trabajo de base, trabajo a nivel de base, que sí, que lo puedes traducir en votos, pero cuando el sistema a lo mejor... ¿Cómo se llama? Jorge, ¿cómo es la expresión mínima aquí de organización en las comunidades? La asociación de vecinos, sí, claro, sí. La asociación de vecinos. Pero fíjense lo que pasa seguramente, a ver si yo no estoy en lo correcto. Las decisiones que toman las asociaciones de vecinos son vinculantes con su órgano inmediato, que es la alcaldía. No. Entonces ahí es donde tienes que... Están compradas más la mitad. ¿Ves? Sí, más la mitad todas. Sí, pero es que deben ser vinculantes las decisiones que ellos tomen, jurídicamente vinculantes. Es decir, que si esta asociación de vecinos se reúne y decide que su padecer próximo es la cloaca, no puede venir el alcalde a hacer la acera por encima de la cloaca. Entonces, luchar por primero, que eso es el elemento fundamental en este caso, de los consejos comunales,
a través de la expresión poder hacer que estas decisiones que tomen estos órganos sean vinculantes. Ahí ya tú sí podrías dejar lo político a un lado. Ha habido, por ejemplo, experiencias aquí, en Santa Cruz incluso, de su barrio organizado y que, digamos, por presentar batalla han ido a arreglar el alumbrado o la acera, digamos, por la organización del propio barrio, al margen de la institución de la alcaldía. Sí, pero eso porque hay una presión social, pero es que debería jurídicamente ser vinculante las decisiones, eso es el autogobierno. Eso es la democracia directa, como se entiende en algunas partes del mundo. Llegar a que no tenga ni siquiera por qué tener discusión, que si este grupo social, que este grupo al que has llamado, Junta de Vecinos, Asociación de Vecinos, en una acción validada por la mayoría, deciden una necesidad, no puede venir el alcalde a hacer otra. No debería venir a hacer otra. Pero es que lo que pasa es que las decisiones no son vinculantes. Es que el alcalde vende hasta el agua de pueblo. En el sentido, yo no sé si siento logrado ser igual, ¿no? Pero el sentido que cobran aquí las asociaciones de vecinos, ese sentido de lucha, de crítica y demás, no existe. No, digamos que aquí hay una figura. Aquí es más bien que se toma para la asociación de vecinos, una asociación cultural que organiza algunos eventos, más bien se toma en el sentido de fiesta, pero en ese sentido de unión vecinal, por crítica, por lucha. Un pueblo inculto no es libre. Besa botas de tiranos, teme a logreros caciques, se arrodilla ante los amos.